Muchas gracias. Es para mí un honor estar con todos ustedes esta tarde en la Fundación Jiménez Abad y quiero agradecer la amable invitación tanto del secretario general Pepe Tudela como de la organizadora de estas jornadas, Gema Pérez Ramón, por haberme ofrecido la oportunidad de debatir con todos ustedes sobre el modelo de función pública que queremos o que necesitamos. Cuando no sin considerable esfuerzo vio allá por el año 2007 la luz el Estatuto Básico del Empleado Público, pudo parecernos a los servidores públicos por un momento que el régimen de la función pública española había pasado a formar parte por fin de la agenda política, de modo que la elaboración y la aprobación de un estatuto para la Administración General del Estado y para cada una de las administraciones autonómicas fuera tan solo una segunda y natural etapa del proceso. Parecía natural vincular esta cuestión, la profesionalización de la función pública, la reforma tanto tiempo esperada, a cualquiera de los programas de buen gobierno y regeneración democrática de cada uno de los partidos políticos. Sin embargo, aquí estamos, han transcurrido otros 9 años sin que se hayan detectado indicios que hagan suponer, al menos por lo que se refiere a la Administración General del Estado, que este asunto merezca especial atención. El mandato contenido en el artículo 6 del EB para las Cortes Generales para que aprueben una ley reguladora de la función pública estatal sigue pendiente de cumplirse y en el ámbito autonómico al menos contamos con las excepciones de Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia, y en Aragón creo que hay un segundo o tercer proyecto de ley reguladora de la función pública que esperemos en algún momento pueda ver la luz. En estas últimas legislaturas, además, no sé si nos estamos acercando a ese punto que Jiménez Asensio describe, retomando el título del libro de Carlos Sebastián, como de función pública estancada, en busca de un modelo que parece no llegar nunca. En estas dos legislaturas, además, las administraciones públicas están experimentando transformaciones aceleradas, auténticas mutaciones, me atrevería a decir, derivadas de los procesos de consolidación fiscal que afectan a buena parte de las economías de nuestro entorno. Y en esto España no es un caso aislado, pese a que en ocasiones se presente así en el debate público. Medidas como las reducciones salariales, las congelaciones de la oferta de empleo público, la laboralización o la externalización creciente de servicios públicos no son ni mucho menos exclusivas de nuestro país, sino que conforman el panorama actual de las administraciones públicas de buena parte de los Estados de la Unión Europea. La propia OCDE viene alertando desde hace un tiempo acerca del peligro que supone contemplar el empleo público, como señalaba Ángel, únicamente desde la perspectiva del gasto, sin tener en cuenta, por otra parte, el gasto asociado a los costes de la externalización de servicios públicos y que en el caso español la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha cuantificado en cifras realmente escalofriantes derivadas de los procesos de ineficiencia de la contratación pública. Lo que sí resulta en cierta medida particular del caso español es que de la durísima crisis económica de estos últimos años está derivando una profunda crisis institucional y que al propio tiempo ha dado lugar a una transformación radical del panorama político. A pocos días de las elecciones todos debemos ser conscientes de que este nuevo contexto de fragmentación exige que las grandes soluciones a los grandes problemas de la vida pública de este país se alcancen a través de la negociación y del pacto. Y debemos ser capaces entre todos de crear al menos un clima propicio para abordar ese debate sereno y riguroso sobre las grandes reformas pendientes, como nos ha recordado Félix hace un momento. Podemos contemplar
el paisaje para después de la crisis de forma pesimista u optimista en función del temperamento de cada cual. Existen algunos elementos inquietantes en el debate sobre la función pública. El primero es que no son pocas las voces que en los últimos tiempos pretenden encontrar remedio a todos los males, fijándose en la condición de inamovilidad de los funcionarios públicos y señalan de forma un tanto interesada que es precisamente esta inamovilidad la que incentiva un inadecuado o un insuficiente desempeño. Son frecuentes también en este tipo de intervenciones referencias a modelos comparados, bastante alejados del nuestro. Últimamente andamos fascinados con los estados escandinavos y Suecia, que tiene un modelo de empleo público íntegramente laboral, se nos suele ofrecer como ejemplo. Resulta, sin embargo, curioso que en este tipo de intervenciones nunca se menciona el caso de Italia, que experimentó una radical transformación del modelo de empleo público hacia la privatización o la laboralización desde finales de los años 80, con un balance bastante sombrío de este proceso. El segundo elemento que produce cierta inquietud es que la apuesta del EBEP por tratar de encontrar elementos comunes en el régimen jurídico de la función pública y del régimen laboral empieza a quebrarse en buena medida a resultas de la reforma laboral de 2012, porque la introducción del despido por causas objetivas vinculada a las insuficiencias presupuestarias puede llegar a crear una marcada dualidad de regímenes jurídicos que va a ser difícil de sostener en el medio y largo plazo. Pero también en este contexto hay elementos que invitan a ser optimistas y voy a recrearme un poco en ellos porque se trata de que entre todos seamos capaces de encontrar un camino para la reforma. El primero de ellos es que los escándalos de corrupción que han aflorado en los últimos tiempos son fundamentalmente escándalos de corrupción de carácter político y que han dado lugar a incrementos acentuadísimos de la percepción ciudadana sobre la corrupción política en España. De acuerdo con los datos del Eurobarómetro, un 63% de los ciudadanos españoles señala que la corrupción ha aumentado mucho y nada menos que un 67% opina que la única forma de tener éxito en los negocios es a través de las conexiones políticas. Pero, en contraste con estos datos, las mediciones sobre la corrupción funcionarial son en España extremadamente bajas. Tan solo un 2% de los ciudadanos encuestados afirman haber tenido que pagar un soborno en los últimos 12 meses para acceder a un servicio público, que es el mismo porcentaje que en el caso del Reino Unido, mientras que en el caso de Grecia o de Italia ese porcentaje se sitúa en el 10 y en el 11%. Las lecturas de este contraste entre corrupción política y funcionarial son múltiples y darían lugar a otra jornada, pero lo que nos interesa destacar en este punto es que si las instituciones, que son esencialmente las reglas de las que se dota una sociedad para convivir y avanzar colectivamente, están bien diseñadas, son capaces de promover el tipo de conductas virtuosas que hacen que la corrupción sea baja. Y en este sentido debemos recordar que la institución de la función pública, con los rasgos de mérito e imparcialidad que le son característicos, es, al menos en nuestro país, capaz de promover el tipo de conductas que hacen que la corrupción funcionarial sea baja. En segundo lugar, y esta es otra de las enseñanzas de la crisis, a tenor de los datos que proporciona el Observatorio de Políticas Públicas de la Agencia Estatal de Evaluación, de la EVAL, los ciudadanos españoles no solo valoran enormemente la importancia de disponer de unos servicios públicos de calidad, sino que además, durante los años de la crisis, han mostrado una mayor confianza hacia los empleados públicos. De acuerdo con los datos del CIS, un 69% de los ciudadanos encuestados señala que los empleados públicos merecemos mucha o bastante confianza y este porcentaje ha aumentado nada menos que 14 puntos desde el año 2010. Y en tercer y último lugar, el ciclo largo, casi estructural, de contención presupuestaria en el que nos encontramos y
que con frecuencia se alude como pretexto para no acometer las reformas pendientes en materia de función pública, tiene que ser precisamente el elemento determinante para realizar estas reformas, porque necesitamos conocer con qué recursos humanos va a contar la organización al servicio de los ciudadanos para desarrollar las políticas públicas que atienden sus intereses y abordar este debate de forma transparente, informada y realista. Pues bien, tomando estos elementos que invitan al optimismo, como referencia, un grupo de funcionarios públicos, entre los que me encuentro, preparamos hace unos meses un documento de propuestas para el desarrollo del EBEP en la Administración General del Estado. No queremos cometer el pecado de soberbia, ni muchísimo menos. Las propuestas que se contienen en este documento han sido formuladas ya desde hace muchísimo tiempo por los expertos que se han ocupado de esta materia. Nuestro propósito es mucho más modesto y parte de la convicción de que si los propios funcionarios públicos no asumimos que las reformas pendientes tienen que partir también de un sentimiento colectivo de defensa del valor de los servicios públicos y de la labor que realizamos al servicio de los ciudadanos, es difícil que los partidos políticos asuman esta reforma como una de las reformas pendientes. Nos parecía importante, por tanto, desde el punto de vista interno, tratar de identificar elementos de consenso entre los distintos colectivos de funcionarios de la Administración General del Estado sobre los elementos más necesitados de reforma y, al propio tiempo, tratar de hacer ver, mediante pues algún que otro artículo de opinión, a los ciudadanos que este tema no es un tema que afecte únicamente a unos cuantos funcionarios públicos preocupados por sus retribuciones o sus trienios, sino que es un elemento que afecta directamente al modo en que pueden obtener servicios públicos de calidad y prestados de forma eficiente. Nos hemos centrado en el documento de propuestas en tres elementos del EBEP que consideramos que presentan un potencial innovador indudable, que son los referidos al acceso, a la carrera y a la figura del directivo público. Hemos seleccionado estos elementos y no otros porque esperamos que esto sea el inicio de un debate que podamos llevar a cabo entre todos, pero evidentemente con esto no agotamos el conjunto de temas en el ámbito de las reformas de la función pública y estoy segura de que en el debate podremos examinar muchos más. Comenzando con el acceso, entendemos que un buen sistema de acceso a la función pública debería permitirnos hallar una respuesta a un conjunto de preguntas, que son cuánto personal necesitamos ahora y en los próximos años, qué perfiles profesionales deberíamos reclutar, con qué conocimientos y competencias y cómo hacemos efectivos los principios de igualdad, mérito y capacidad en los sistemas selectivos. Eso, a su vez, nos remite a una serie de debilidades de nuestro modelo a las que me gustaría referirme brevemente. La primera, y que ha sido señalada repetidamente por todos quienes se han ocupado de este asunto, es la referida a nuestras debilidades en materia de planificación. Y en la presentación de Ángel ha hecho referencia también a este problema. Nuestra Administración General del Estado tiene una débil cultura de la planificación estratégica. No soy capaz de decir si es un problema de los funcionarios, o es un problema de los directivos públicos, o es un problema de los políticos, pero de lo que sí estoy segura es de que es un problema. Y es un problema también en la vertiente de los recursos humanos de las administraciones públicas. A pesar de la apelación a la necesidad de abordar planes estratégicos en materia de recursos humanos que se contienen en el EBEP, no disponemos de herramientas suficientemente precisas o de la voluntad necesaria para realizar una planificación efectiva. Los efectos disfuncionales que esta falta de planificación de recursos humanos produce en la organización están a la vista de todos. Desde las acusadas variaciones de la tasa de reposición de efectivos, tener que recurrir a las congelaciones de la oferta de empleo cuando ya no queda más remedio, pese a que la OCDE ha venido advirtiendo de que este es el peor de los enfoques posibles porque impide alinear la política de recursos humanos con las prioridades estratégicas de la organización, el sobredimensionamiento de las plantillas
nunca reconocido por los gestores y la situación deficitaria de efectivos en otras, el recurso creciente a la contratación de servicios y encomiendas de gestión que da lugar a condenas a la Administración por cesión ilegal de trabajadores, y seguro que en el debate van a salir muchos más. A ello se añade en el caso de la Administración General del Estado que, pese a que en los últimos años y como consecuencia del proceso de descentralización territorial es una Administración que ha ido asumiendo cada vez más funciones de corte federal, de regulación, de planificación de políticas públicas, de relaciones exteriores, cooperación intergubernamental, la composición interna de sus efectivos no refleja, sin embargo, esa realidad, porque la mayor concentración de efectivos se sigue produciendo hasta en un 69% en el personal administrativo y auxiliar, frente al 31% que representa el personal técnico, lo que resulta escasamente compatible con una Administración que ya no es en buena medida una Administración prestadora de servicios. No existe, por tanto, una cultura de planificación estratégica. Esto tiene un reflejo en la deficiente planificación de las necesidades de personal y, por tanto, no existe un escenario previsible de evolución de los recursos humanos en nuestras administraciones públicas. Este debate, a mi juicio, es esencial para abordar de forma realista cuáles deben ser las funciones de nuestro Estado, con qué recursos humanos y con qué coste las vamos a abordar. El EBEP, en el artículo dedicado a la planificación, señala en primer lugar que deberíamos ser capaces de conocer cuáles son las disponibilidades de recursos humanos. Y en este sentido, en nuestro documento de propuestas recogemos una iniciativa que nos parece interesante y que se abordó por parte de la Dirección General de Función Pública francesa allá por el año 2010, que es la de elaborar un catálogo de profesiones del Estado. Este catálogo debería partir de un análisis funcional de los puestos de trabajo que se contienen en las RPTs, de forma que se puedan ir agregando puestos tipo. Es un ejercicio muy interesante que llevaron a cabo en la Administración General del País Vasco, Miquel Gorriti y Fernando Toña, que les llevó unos cuantos años, pero que al final les permitió tener un diagnóstico completo de la capacitación y del volumen real de efectivos de los que disponía su administración. Pues creemos que este análisis funcional de puestos de trabajo, agrupación en puestos de trabajo tipo y finalmente en profesiones resulta esencial para conocer las disponibilidades de recursos humanos de la organización. En cuanto a las debilidades de nuestro modelo referidas al perfil profesional que queremos reclutar, aquí hay un elemento también que nos resulta inquietante, y es que observamos cómo en los últimos años la vocación de servicio público comienza a perder peso entre las motivaciones de los aspirantes para ingresar en la Administración. Le hemos dado muchas vueltas a esto. Es posible que, evidentemente, esto se deba al actual contexto de inseguridad económica y hace que, bueno, que en épocas de bonanza pues la vocación de servicio público pueda jugar un papel y lo pierde en épocas de recesión. Pero sí que hay un elemento sobre el que me gustaría llamar la atención, porque tiene vinculaciones desde la perspectiva ética pública, y es que nuestro sistema de selección por cuerpos y escalas de funcionarios, que ha permitido, por otra parte, una profesionalización y especialización de efectivos muy notable en nuestra Administración, presenta, sin embargo, un problema, y es que la identificación primordial de los servidores públicos no se produce con la organización en la que prestan servicios, con la Administración, sino con el cuerpo a través del cual se produce el ingreso. Y esto tiene implicaciones desde el punto de vista de la ética pública. El síntoma más preocupante, desde luego, es concebir la pertenencia a determinados cuerpos superiores como el pasaporte a puestos bien remunerados del sector privado. Pero tampoco hace falta que lleguemos hasta ese punto, sino que deberíamos ser capaces de fortalecer la identificación de los servidores públicos con la organización. ¿Cómo conseguimos esto? En este punto pensamos que la adaptación de nuestros estudios universitarios al espacio europeo de educación superior puede ser un contexto apropiado para tratar de reconvertir los actuales cursos selectivos que se imparten a los funcionarios
de nuevo ingreso tras haber superado la fase de oposición en distintas escuelas de la Administración, el INAP, el Instituto de Estudios Fiscales, la Escuela Diplomática, reconvertirlos en estudios de máster universitario con una carga lectiva que podría variar entre los 60 y los 90 créditos europeos. En el caso del subgrupo A2 podríamos transformar los cursos selectivos que tienen una carga lectiva menor en diplomas de especialización universitaria. Y me preguntarán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver exactamente con el fortalecimiento de la pertenencia, del sentimiento de pertenencia a la organización? Pues bien, creemos que el hecho de que estos cursos selectivos se transformen en másteres que tienen un formato uniforme, que estructuran las enseñanzas con un calendario académico común, abre infinitas posibilidades de colaboración entre las distintas escuelas de formación de la Administración General del Estado para poder organizar formación en módulos comunes que creemos que son muy necesarios en materia de ética pública, en materia de historia de la Administración española, que permitan formar grupos de trabajo para resolver casos prácticos entre funcionarios pertenecientes a distintos cuerpos y que puede ser una herramienta útil para tratar de limar en cierta medida los efectos disfuncionales que esta identificación con el cuerpo produce y que, bueno, como la pertenencia a cualquier grupo social trata de hacer más visibles hacia el exterior las diferencias que separan al grupo social al que uno pertenece de otros grupos, a acentuar los sentimientos de rivalidad, etcétera. El tercero de los 5 minutos. Bueno, 5 minutos y me quedaba todavía la carrera y el directivo. Bueno, el tercero de los elementos que nos parece importante a la hora de abordar una reforma de los sistemas de acceso es el referido a los sesgos socioeconómicos y territoriales que siguen presentando, especialmente en el ingreso a los cuerpos superiores, dada la inversión de tiempo y recursos necesaria para superar una oposición. En este punto hay otros sistemas que nos llevan muchos años de ventaja, como puede ser el del Reino Unido o el de Francia, que no han conseguido tampoco superar esos sesgos, pero por lo menos tienen actuaciones de los poderes públicos decididas a compensar en cierta medida estos elementos, como pueden ser la dotación de ayudas públicas para la preparación de las pruebas de ingreso, el hecho de que las escuelas tengan un papel más activo a la hora de proporcionar al menos los materiales formativos que sean accesibles desde todos los puntos del territorio, promover una difusión muchísimo más activa de las ofertas de empleo público, de forma que no se produzcan en este punto asimetrías de la información en función de si uno tiene o no ya un familiar trabajando en la administración pública. Y los dos elementos que tendré que dejar para el debate porque me he excedido del tiempo que tenía asignado, que son los de la carrera y el estatuto del directivo público. En el caso de la carrera tenemos que recordar, porque esto es una de las grandes reivindicaciones de los colectivos funcionariales ya desde los años 70, que sigue siendo una de las grandes reformas pendientes. El EBEP contenía todos los elementos para articular un modelo de carrera sensato en las administraciones públicas a través de la implantación del modelo de carrera horizontal basado en una evaluación objetiva y reglada del desempeño que permite incluso la remoción de un puesto de trabajo obtenido por concurso a quien cumple de forma insatisfactoria sus funciones, y un modelo de carrera vertical en el que en principio se mantiene el carácter discrecional de la libre designación, pero en el que ya hay apelaciones a la libre designación con procedimiento público y en la que ha de valorarse la idoneidad. En relación con la libre designación sí que me gustaría lanzar alguna idea para el debate, y es que la existencia de un procedimiento de designación en el que formalmente ha de garantizarse la idoneidad de los candidatos y el mantenimiento de un cese que es enteramente discrecional mina de forma muy notable la imparcialidad que ha de exigirse de los servidores públicos que están ocupando puestos de especial responsabilidad. Es necesario arbitrar un procedimiento
que haga efectivo el nombramiento entre los candidatos que reúnen las condiciones de idoneidad, bien encomendándoselo a un órgano técnico o bien, si se quiere, creando una comisión independiente que nos ofrezca más garantías. Pero es necesario garantizar un mínimo procedimiento. En el caso de los ceses deberían ser motivados. La motivación no puede referirse únicamente a la competencia del órgano que decide el cese. Si comenzamos a exigir una motivación, esta motivación deberá fundarse en causas objetivas y que, a su vez, si tenemos un sistema de evaluación del desempeño, deberán ligarse al rendimiento del funcionario designado con arreglo al sistema de libre designación. En la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para la subescala de intervención tesorería se exige que el cese sea motivado, se ofrece la oportunidad de formular alegaciones y además el cese se tiene que poner en conocimiento de la Dirección General de Haciendas Locales. Y estos son frenos muy efectivos a la hora de acabar con el reino de la arbitrariedad en las libres designaciones, que, como he dicho, compromete, creo, de forma muy seria el principio de imparcialidad. Y, por último, la figura del directivo público, la eterna asignatura pendiente. Deberíamos ser capaces de tener directivos públicos seleccionados, como señala el EBEP, con arreglo a un procedimiento en el que se garanticen los principios de publicidad y de concurrencia. En el caso portugués, en el año 2012, crearon la CRESAP, que es un organismo independiente que dirige un catedrático de Sociología, que evalúa a través de un procedimiento público en el que los candidatos deben remitir su currículum, que se publica en la web, les evalúa por comisiones de expertos y ante las cuales deben exponer qué proyecto pretenden realizar durante el periodo de su nombramiento. Podemos pensar si el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno podría asumir esta función, si queremos encomendársela a otro organismo, pero es necesario que, para fortalecer la confianza en el sistema, reúnan las necesarias garantías de independencia. Tenemos también que contemplar periodos de congelación, periodos mínimos de estabilidad en el puesto, de forma que el directivo público designado pueda desarrollar la función pública que se le ha atribuido. Y, por último, puesto que las políticas públicas no tienen carácter neutral, sino que dependen de la priorización de unos objetivos sobre otros, deberíamos ser capaces de ajustar el proyecto que se propongan realizar los directivos públicos a las líneas estratégicas de un programa de gobierno, precisamente para vencer las resistencias políticas que la figura del directivo público sigue despertando en el seno de muchos partidos políticos. No se trata de crear una nueva casta de directivos que van a desarrollar políticas públicas sin rendirle cuentas a nadie, sino que queremos profesionalizar la función pública precisamente para hacer efectivas las políticas públicas que se contemplen en cada uno de los programas de gobierno. Y por último, un brevísimo apunte y ya termino, Gemma, que me vas a matar. Cuando hablo de directivo público, en el caso de la Administración General del Estado, estamos pensando en la figura, desde luego, de los directores generales, de los subsecretarios y, en el caso de los subdirectores, que son órganos directivos, tendríamos que ver si su designación se encomienda a este órgano independiente o bien, si objetivamos la libre designación, podrían seguir estando sujetos al sistema de libre designación. Pero, desde luego, no estoy pensando en crear una figura intermedia. Me estoy refiriendo a la figura, sobre todo, de los directores generales y de los subsecretarios. Y muchísimas gracias y perdón por haberme excedido.